Para nosotros, yo creo que, o para mí particularmente, creo que una buena manera de llegar a lo macro, a la historia con mayúsculas, puede ser desde la microhistoria, desde lo pequeño, ¿no? Y estas fotografías y estos testimonios, cuando los encontramos, creíamos que conservaban un gran valor histórico que ni los propietarios de las fotografías le daban importancia o lo sabían ver, ni digamos el gran relato histórico oficial, ¿no?, de cualquiera de los dos países ha sabido tampoco incorporar. Entonces, fotografías, relatos, incluso recetas de cocina, canciones, desde estos pequeños detalles creemos que se puede llegar a entender la inmigración española a Estados Unidos. Me llamo Tony Carreño, yo nací en Tampa, Florida, en los Estados Unidos. Mis abuelos paternos eran asturianos que emigraron a Tampa entre 1905 y 1909. Llegaron a Tampa como tantos, empezaron a trabajar en las fábricas de puros, que había muchos. Y bueno, tuvieron ahí 5 hijos, uno de sus hijos era mi padre. Y bueno, se quedaron allí. Mi abuela pasó casi 80 años en Tampa, se murió en 1990 con 103 años. Y mi abuelo, bueno, también vivió hasta 80 y pico. Nunca hablaban inglés, estábamos en una comunidad muy española. Y bueno, hablando de este proyecto, para nosotros, ¿cómo te puedo decir? Para nosotros es como un sueño. Es que la presencia española en los Estados Unidos era muy pequeña comparada con otros países como Irlanda, Italia, etc. Y después que me jubilé, yo no juego golf, yo tenía que tener un hobby. Y yo tenía el interés en ayudar a mantener la historia de la colonia española. La verdad, éramos casi invisibles en los Estados Unidos, ahora menos invisibles. Esta muestra la hemos levantado partiendo de archivos familiares, ¿no? Y tenemos la experiencia de que en cada casa el propietario del archivo dice: podéis ver lo que queráis, pero os advierto que no tiene ningún valor histórico, ¿no? Porque para ellos se ha vuelto algo íntimo, son recuerdos familiares sin implicación en una historia colectiva, ¿no? Pero luego esos mismos que nos dicen desde la modestia, ¿no?, que no tengo nada, empiezan a sacar las cajas de papeles y fotos y documentos. Y para nosotros, que tenemos acceso a muchas casas, pues vamos montando el puzzle, ¿no? Y intentamos enseñarles de que en efecto tiene mucho valor histórico el archivo familiar. Desde España, cuando se piensa en la migración a las Américas, obviamente la gente piensa en los destinos más importantes, ¿no? La Habana, Buenos Aires, Montevideo, Veracruz. Pero eran decenas de miles de españoles los que acabaron en Estados Unidos. Es un número pequeño comparado con, creo que fueron 2 millones a Buenos Aires, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando de decenas de miles. O sea, no hay comparación, pero tampoco eran 4, ¿no? Eran, como se ven en las fotos, ¿no?, eran grupos bastante nutridos, ¿no? El destino principal de los que salían de aquí era Argentina, Cuba, algún país que todavía podía tener ese vínculo, ¿no?, con el final de ese otro episodio histórico del imperio y de la relación que tenía España con los países hispanoamericanos. Pero ellos entonces en Estados Unidos sí que son muchos menos en número, pero las circunstancias que les llevan a irse de aquí son las mismas. Buscar un plan de vida que les permita, bueno, pues progresar y tener un poco la posibilidad de pensar en mejorar, ¿no?, y en salir. Aquí no tenían oportunidades de nada y se lanzaron a buscar. El paso del tiempo en estas llegadas, cuando vemos que se asientan, que ya encuentran ese trabajo, nos da, a través de las fotografías y de sus poses y de su relación con la propia fotografía, nos indican el progreso
incipiente de gente que llega y que, a pesar de que no conozca el lugar, ni el idioma, ni demás, ha sabido organizarse y ha sabido encontrar un asentamiento sobre el que construir la familia. Lo que yo sé es que mi abuelo sacó su ciudadanía, se dice, después de la Guerra Civil, en el año 1940. Mi abuela nunca sacó su ciudadanía, tenía lo que se llama la tarjeta verde, que estaba allí legalmente. En esa época, cada diciembre, esos emigrantes que no eran ciudadanos tenían que presentarse en una oficina de inmigración para marcar los papeles. Empezando en octubre, noviembre, estaba nerviosa. Tenemos que ir a la oficina, tenemos que ir a la oficina. En cualquier tipo de migración y de cualquier tipo de época, creemos que el que se va por motivos económicos, a la fuerza, sin ganas, alberga siempre la esperanza de retornar. Se va un poco con ese deseo, con ese sueño en su maleta. Y nosotros hemos visto a través de documentos y también de testimonios de los descendientes de migrantes que bueno, estos emigrantes se fueron con deseos de volver. ¿Cómo lo podemos ver? En documentos que hemos ido encontrando vemos que una persona que emigra en 1907 a Tampa, Florida, acude al consulado de Tampa para renovar o para solicitar una certificación que demuestre que él es ciudadano español. Y eso lo vemos 10 años después de que ya ha llegado, es decir, sigue siendo español. 20 años después sigue siendo español y tenemos los documentos de nuevo que lo atestiguan. Y entonces aparece la guerra civil en sus vidas, aunque están lejos de las bombas, las están escuchando, las están leyendo también en la prensa o en las cartas que reciben. Y el final de la guerra es lo que hace que ese sueño que albergaban de volver algún día a su casa, a su origen, se evapore ya para siempre, porque han visto que no hay posibilidad de retorno, que se tienen que convertir. Y los documentos de nuevo son los que nos hablan. Son muchos los certificados de nacionalidad estadounidense de esta gente que estaba alargando su identificación española, los que hemos encontrado fechados en el año 39, en el año 40, una vez que ya la guerra ha terminado y saben que este no es sitio para regresar. Hemos encontrado que la mayoría de estos emigrantes vinieron aquí, fueron a Estados Unidos a buscar trabajo y con la idea de ganar dinero y volver con mejores condiciones a España. Luego la vida se les complica aquí, conocen a más gente, tienen buenos trabajos y luego la guerra civil está ahí en España y para muchos marca el final del sueño de volver, ¿no? Y de repente ese que vino 2, 3, 4 años para ganar dinero se ve sin retorno, ¿no? Y por eso vemos en los años 39, 40, 41, muchos españoles que llevan 20 años en Estados Unidos empiezan a pedir la ciudadanía americana, ¿no? Bueno, es una de las razones también por las que hacemos la exposición, para que sirva como espejo sobre el que mirar el presente. No mirarla solo con ojos de qué bonita esta estética y qué fotografías tan maravillosas, sino para hacer pensar que jóvenes ya no hay que irse a Marruecos o a México. Como jóvenes españoles hoy tienen que seguir haciendo la maleta porque no encuentran un trabajo con el que poder planificarse una vida, y entonces seguimos viendo que a día de hoy hay cantidad de jóvenes repartidos por Europa o por Estados Unidos también, y ellos entienden perfectamente esta exposición. Yo veo en estos emigrantes de hace 100 años, que sucede que son españoles, pero podrían ser italianos e irlandeses, yo veo más semejanzas con los inmigrantes de hoy en día que diferencias, ¿no? Es gente emprendedora, honrada, trabajadora, que simplemente busca mejores horizontes. Todos vivimos inmersos en circunstancias políticas, económicas que no hemos fabricado nosotros, ¿no?
y algunos tenemos la oportunidad de cambiar de aire porque no podemos cambiar nuestra sociedad. Ese es el inmigrante, el que tiene el carácter emprendedor, la energía y los recursos mínimos para buscar otra salida. Yo creo que los detalles cambian, pero ¿cómo se dice? El fenómeno de inmigración no cambia. Tienes que dejar lo que conoces, vas a una tierra un poco extraña, particularmente en esa época. Mis abuelos nunca volvieron a España, no pudieron.